No sé cómo decir ahorita porque todavía está claro ahí. Así que vamos a hacer lo mismo de todos los días, ¿verdad? Vamos a orar antes de hacer nada más. Miremos el rostro ahí donde estamos, por favor. Bendito Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más, amado Dios, de poder estar delante de tu presencia junto a mis hermanos, Señor, que viernes a viernes se han esforzado, Señor, durante estos 5, casi 6 meses ya, Padre, para aprender de tu palabra. Gracias por el privilegio que me has dado de trabajar junto a ellos, Señor, y ahora que quedan unas cuantas semanas nada más ya, Señor, te queremos suplicar que con el mismo amor, con la misma energía, con el mismo entusiasmo que iniciamos, nos ayudes a terminar, Señor Jesús. Danos la fuerza, sigue, Señor, poniendo sabiduría y conocimiento en nuestra mente, en nuestro cerebro, capacitándonos, Señor, para que cuando salgamos de este lugar y vayamos a nuestras células, Señor, podamos ser unos obreros, Señor, que obren, Señor, y que hagan conforme, Señor, a lo que tú has establecido en tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Amén y amén. Quiero que vaya a subir el libro de Juan, por favor, hermanos, el Evangelio según Juan, al capítulo 13. Vamos a leer 2 versículos para empezar. Juan capítulo 13, vamos a leer versículo 34 y versículo 35. Y estos son unos versículos que a mí me gustan mucho. Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. ¿Tienen todos, hermanos? Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Verdad que dice así ahí? Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este es el versículo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿verdad? Recordémonos que la tarea prioritaria de nosotros, ¿verdad?, es hacer más discípulos, pero para eso nosotros tenemos que ser discípulos primero. ¿Y cuál es lo que manifiesta que somos discípulos? Dice ahí el Señor, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Amarse va más allá de expresarse con un abrazo y con un beso, ¿verdad?, o con una estrechón de manos. Va con esforzarse, va con apoyarnos. Y por ejemplo, ustedes estén aquí, muestren en primer lugar que aman a Dios, ¿verdad?, y que aman la obra del Señor. Y para mí estar aquí es una muestra mía, decirles que les amo en el Señor también, y que lo que anhelamos o todos queremos hacer es servir al Señor bien, porque Él se merece que le sirvamos bien, ¿verdad? Porque nada malo nos ha hecho el Señor a nosotros nunca. Por el contrario, solo bendiciones nos ha pagado, ¿verdad?, bien cuando éramos malos. Nos ha rescatado de una mala manera de vivir. Entonces, ¿cómo no pagarle a Él, verdad? De la mejor manera lo que el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Así es de que por eso les quería traer ese versículo hoy, hermano, para que la gente sepa que somos los discípulos del Señor verdaderamente. Tiene que haber amor entre nosotros en primer lugar, y luego así tratar con amor a los anfitriones, tratar con amor al supervisor, tratar con amor a los colaboradores, a los amigos, a todos los que están ahí en la célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera todos vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿estamos claros hasta dónde vamos ahorita, hermanos, con lo del tema, lo del texto, lo de cómo encontrar más o menos información, ¿verdad? O cómo encontrar material para desarrollar nuestro tema, ¿sí? Porque hoy les voy a dejar una tareita al final que va en relación a eso. Por eso les pregunto, ¿verdad?, si tienen dudas o si todo va bien, va claro ahí. ¿Sí? Va. Entonces la semana pasada creo que nos estábamos respondiendo al día aquí con nuestro hermano Nelson, ¿verdad? Creo que se quedaron en la página 83, ¿verdad? 93 ustedes, perdón, hermanos. Y estábamos hablando sobre el punto número 7, que es el desarrollo del tema, ¿verdad? Por ahí nos quedamos más o menos, ¿verdad? En el desarrollo del tema. Y siempre hay esa pregunta importante, ¿verdad?, que está ahí con letras rojas en su material. Dice, hermanos, ¿qué cosas hemos de decir y en qué orden debemos de expresarlas, ¿verdad? Cuando desarrollamos nuestro tema tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Tienen ahí esa pregunta, verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Qué cosas hemos de decir y en qué orden las vamos a expresar? Porque si nosotros no podemos claramente tener eso en nuestra mente, de igual manera, ¿verdad?, todo el tema, toda nuestra exposición va a ser confusa también,
¿verdad? Entonces ahí estábamos diciendo, ¿verdad?, que es necesario elaborar un plan, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener toda esa información ya ordenada, clasificada, y de esa manera al presentarla va a ser de la misma manera y vamos a despertar la atención del oyente, vamos a cumplir, ¿verdad?, con el propósito que nuestra predicación o nuestra exposición lleva, ¿verdad? Y decíamos que el plan, ¿verdad?, debe finalizar como una corriente de muchos ríos al mar, ¿verdad?, en un pensamiento que sea confrontativo, emotivo y decisivo, ¿verdad? Eso es lo importante de toda predicación, no solamente, ¿verdad?, como utilizar el púlpito como trinchera, ¿verdad?, donde yo puedo tirar y herir los corazones, los sentimientos, los pensamientos de las personas, sino así como es necesario que la persona sea confrontada muchas veces, también darle la sanidad, ¿verdad? Hablarle de que es cierto, que es pecador, que hay un riesgo si no se arrepiente, pero darle la oportunidad, ¿verdad? Pero mire, hoy usted puede salir de eso, ¿verdad? Y en eso es donde viene la confrontación, la emoción, ¿verdad?, y la decisión. Nosotros no podemos forzar a nadie a que se decida por Cristo, pero sí nuestra tarea es predicar el Evangelio tal y cual el Señor, ¿verdad?, así lo presentó o espera de nosotros que lo hagamos, ¿verdad? Entonces decía ahí que desarrollar este plan es indispensable para la eficaz exposición de nuestro sermón. En la medida que nuestro plan sea claro y definido, comprensivo y acumulativo, el sermón causará mayor impresión en los oyentes, ¿verdad? Al desarrollar el tema debemos siempre poner nuestras ideas en orden. Y esto creo que lo veíamos el viernes pasado, es decir, que no podemos colocar las verdades de mayor importancia al principio y luego las inferiores, sino que nuestros pensamientos y elementos deben ir en una forma ascendente, que una enseñanza o idea conduzca a la siguiente y que cada una de ellas pueda colocar al oyente en una posición donde pueda ser capaz de contemplar la verdad absoluta del Evangelio, ¿verdad? El trabajo de desarrollar el plan será muchas veces difícil en su preparación debido a que requerirá de mucho esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Ahí es donde leemos, ahí es donde investigamos, ahí es donde acumulamos material, ¿verdad? Y tal vez vamos a escribir muchas cosas y de ahí vamos a tener que ir diciendo, pues esto no va aquí, esto sí, esto no, porque recordémonos que al tener el plan tenemos que aplicar las reglas, ¿verdad?, de la hermenéutica, que también vimos, ¿verdad? ¿Cómo? Si esto va en este texto, está en el contexto que lo estoy leyendo, entiendo yo la situación que estaba pasando, por qué se dijeron estas cosas, qué había en ese momento, por qué habla específicamente de esto, y eso nos va a proveer de bastante material, y eso es lo que lo hace a veces, ¿verdad?, que la gente no quiere hacerlo de esta manera, sino que es más fácil solo como poner puntitos, ¿verdad? Ahí yo voy a hablar de esto y voy a decir esto y también aquello y me voy a basar en este texto y ya estuvo, no vamos más allá. Pero para dar una exposición, ¿verdad?, adecuada de la palabra de Dios, a veces tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Hacer como una manera de una pequeña investigación en la palabra de Dios y en cualquier herramienta auxiliar que tengamos acerca de cómo podemos sustentar nosotros, ¿verdad?, la verdad que estamos queriendo predicar. Entonces dice, parecerá más fácil decir una serie de ideas o cosas que no tengan ninguna relación entre sí, o formular una serie de exhortaciones y argumentos vacíos, bromas o ilustraciones, y hablábamos de esto un poquito, ¿verdad? Hay predicadores que solo se les van a estar tirando chistes, ¿verdad?, o ilustraciones, y fíjense que también yo escuché una anécdota de tal cosa, y que no sé qué, y también fíjense que me pasó tal otra cosa, y terminan así, también les quería contar. ¿Y qué predicó? No predicó nada, ¿verdad? Y al final dice, bueno, este es el corto mensaje de la palabra de Dios, y no dio mensaje ninguno, porque lo que dijo fueron un montón de anécdotas, ¿verdad?, o de chistes, ¿verdad? Y fíjense que les quería contar también otro chiste, porque también. Y entonces eso es un error, hermanos. Y también Dios usa nuestro carácter, ¿verdad? Hay gente que es como, tiene ese carisma, ¿verdad?, de que puede, en medio de la seriedad que es la palabra de Dios, pueden decir alguna cosa que sea como una broma, y la gente no lo toma mal. Pero un predicador que solo es chiste tras chiste, la gente dice, bueno, yo aquí vine, ¿verdad? Yo no vine a un circo, yo vine a escuchar palabra de Dios, y este hombre ha transformado la palabra de Dios en un montón de bromas, ¿verdad? Entonces, de ahí nos quedamos, dice, no podemos negar el siguiente párrafo, hermanos, que Dios puede utilizar a quien Él quiera, ¿verdad? Eso es definitivo, lo hemos hablado varias veces, inclusive los instrumentos más humildes han alcanzado grandes resultados en el propósito divino de alcanzar las almas para Cristo. Que muchos sermones sin orden lógico o plano han producido impacto en los oyentes. Sin embargo, eso no debe ser excusa cuando contamos con las herramientas, el tiempo y los recursos necesarios para realizar una correcta elaboración de un plan que conduzca al propósito y la ordenación del mensaje.
Recordemos que en cualquier actividad que realicemos es necesario formular y realizar un plan. De lo contrario estaremos como disparando sin un blanco, ¿verdad? Pedro, él no sabía nada de bosquejos, él no sabía nada de nada, ¿verdad? De sus sermones. Cuando él predicaba, ¿verdad? Se convirtieron 3,000 y 5,000 personas, ¿verdad? Pablo no sabía de hacer sermones homiléticos, ¿verdad? Sin embargo, Dios los utilizaba a ellos, ¿verdad? Ahora yo voy a ser como Pablo entonces, ¿verdad? Cuando hoy tenemos tantas herramientas a nuestro alcance, ¿verdad? Hoy está el internet, hoy hay libros, hoy todo hay traducciones, hay cosas mucho más claras. Entonces un predicador no tendría excusa para decir, no, mire, yo, como vimos en un punto, a mí solo lo que el Espíritu Santo de Dios me dé usted. No es cierto que el Espíritu Santo de Dios nos da, nos guía toda verdad, toda justicia, pero ha preparado a hombres también el Espíritu Santo, que son los que se han esforzado para desarrollar estos comentarios, estos diccionarios, estos libros, que no es que nosotros vamos a ir y copiar cosas palabra por palabra, pero nos ayudan, ¿verdad? Expanden nuestro conocimiento de tal manera que aprendemos nosotros y de lo que tenemos damos, ¿verdad? El viernes pasado decíamos que no podemos dar de lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí, hermano? Sí. Vamos al punto número 8. El punto número 8 vamos a escribir ahí la palabra clave. Escribimos la palabra clave. La palabra clave. Dice, cuando formulamos nuestro tema y encontramos el texto a utilizar para nuestro sermón, sea esto en el orden que el Espíritu Santo así lo provea. Y en la búsqueda personal de lo que quiere que transmitamos, debemos de identificar la palabra clave. O sea, ya el tema lo encontramos, sea porque el Espíritu Santo nos lo dio, sea porque andábamos manejando y vimos algo, ¿verdad? O sea, porque leyendo la palabra vino el tema, ¿verdad? Pero hoy ya lo tenemos. Ahora tenemos que identificar la palabra clave y vamos a escribir ahí. La palabra de Dios es útil para enseñar. Por esto y esto. Ahora también es útil para instruir. Entonces, cuando él sale, dice, yo sé para qué la palabra de Dios es útil. Entonces, usted dice los beneficios de la fe. ¿De qué va a hablar ahí? ¿Cuáles beneficios? ¿Verdad? Entonces, así, ¿verdad? Entonces, en nuestros temas siempre tenemos que procurar que sean temas que vayan específicos a algo, no dejarlos muy vagos, ¿verdad? Como hoy vamos a hablar de la fe. Ese es un tema muy vago, o sea, muy amplio, ¿verdad? Nuestro tema siempre debe de llevar a un punto, ¿verdad? Desde ahí nosotros poner a la gente ya casi en dirección a donde nosotros queremos ir, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de ayer, ¿cuál era en la serie? Todo por amor. Todo por amor. ¿Cuál creen que era la palabra clave en ese tema que teníamos dos que estar recalcando? No, en el tema. Todo por amor. ¿Cuál era la palabra clave que creen que era importante estarle recalcando a la gente? El amor. ¿El amor o todo? Todo. Todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todo fue por amor. Todo. Y cuando se habla de todo, no se deja nada afuera. Entonces usted le va recalcando eso a la gente. Mire, lo hizo todo por amor. De tal manera fue todo, es sin importar. Ejemplo, un corazón agradecido. ¿Cuál era la palabra clave ahí? Agradecido. El agradecimiento era llegar a un corazón agradecido, porque hay corazones mal agradecidos, hay corazones que tal vez no tienen ningún agradecimiento, hay corazones que son hipócritas, hay corazones que son... Entonces, ahí va el corazón agradecido. ¿Qué va a hacer el corazón agradecido? Volver a aquel que le dio, ¿verdad?, la sanidad, reconocer a aquel que lo amó, que se entregó por usted, que es un corazón agradecido, es un corazón obediente, pero un corazón mentiroso, o un corazón rebelde, entonces nosotros vamos a llegar a un corazón agradecido. Entonces siempre tenemos que identificar esa palabrita, hermano, ¿verdad? Si no la podemos identificar, sigamos leyendo y sigamos leyendo y sigamos leyendo, así como hicimos aquí, ¿verdad? Le pusimos como 8 temas diferentes, ¿verdad? Hasta que llegamos a este. ¿Por qué se llegó a este? Porque es lo que muchas veces ahí está, ¿verdad? En el texto está la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí dice, en Juan, lo que leímos, San Juan 13, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, ¿dónde está el énfasis en esos dos versículos? ¿Dónde está haciendo énfasis Jesús ahí en esos dos versículos? ¿Ah? En el mandamiento nuevo. Ajá. Hay algo más que les... Ajá. El mandamiento dice, yo un mandamiento nuevo les doy. Por ponerlo así, ¿verdad? Más claro. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes, ámense ustedes. En esto los que los miren van a saber que son mis discípulos porque ustedes se aman entre ustedes. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Jesús ahí? El amor. ¿El amor entre quiénes? Entre los discípulos en primer lugar, ¿verdad? Entre los discípulos de Cristo, para que los demás afuera miren que ellos son discípulos de Jesús porque se aman. Entonces, por ejemplo, si le buscáramos a un tema, por ejemplo, podría ser evidencias de ser discípulos. O la evidencia de ser discípulo. ¿Cuál es la evidencia? Amarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, vamos a predicar evidencia de ser discípulo. Entonces, vamos a basar nuestra predicación en San Juan, capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Y ahí usted puede hablar un poquito más de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el amor? Los tipos de amor, el amor al prójimo, y ahí, ¿qué es la evidencia? Porque dice ahí, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La evidencia es el amor, la evidencia es el perdón, la evidencia es esto, la evidencia es, porque estamos hablando de las evidencias, ¿verdad? ¿Entendemos esa parte, hermanos, de la palabra clave? ¿O está más o menos confuso? Vaya, mire, pues miremos aquí. Mira si te doy un versículo. Okay. Primera de Timoteo 1:15, miremos, porque a mí me interesa que les quede claro esto. Sí, tenemos otro versículo. Miramos otro versículo. Primera de Timoteo 1:15, miramos ese versículo ahí. ¿Cuál? Primera de Timoteo 1:15. Miremos ese versículo ahí. Porque estas son cositas que tienen que quedar claras, ¿verdad? Lo demás es... Primera de Timoteo 1:15. Podemos estar solo de un versículo, ¿verdad? No vamos a leer 3 y 4, sino uno solo, ¿verdad? Porque si le podemos encontrar a uno, le vamos a encontrar a 5. 1:15, ¿vale? ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:15, hermano Nelson? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Bueno, entonces primero entendamos el versículo. Okay. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Ahí lo dice. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel que es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice ahí, yo soy el primero. Entonces el énfasis o la parte que hace importancia o le da valor a ese versículo, ¿cuál es? ¿La palabra fiel que es digna o el hecho de que Jesús vino al mundo? La palabra. La palabra que es fiel, o sea, el mensaje. Ahí ese versículo hace énfasis al mensaje, donde dice palabra fiel y digna, ¿verdad? De ser recibida por todos. Y ahí hay dos puntos y especifica cuál es esta palabra, que es fiel y que es digna de ser recibida, o sea, está al alcance de todo el que quiera. ¿Y cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo ahí se pone como ejemplo diciéndole a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Ok, entonces, si entendemos que el énfasis en ese versículo está en esa palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No? Si no están de acuerdo, díganlo, hermano, porque, De acuerdo. porque no solo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Si no, y analicemos, ¿verdad? Lo que yo veía, Ajá. según yo, ¿verdad? Que era, vino al mundo para salvar. Ujú. Pero pues sí, el enfoque está en la palabra fiel. Porque eso es lo que se predica. La palabra fiel, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el mensaje, verdad? Que se quiere que transmitir para todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Ese es
esa es la palabra fiel. Entonces, si esa es la palabra fiel, ¿cómo? Ahí está el tema. También se puede decir, hermano, porque es fiel, y ahí podemos poner muchos ejemplos. Exacto. Ahí, ¿por qué la palabra es fiel? Ah, porque fue profetizada, no sé qué, porque eso, ya ve, ahí vamos armando el sermón ya. Pero primero tenemos que definir ahora cómo le vamos a poner de tema. ¿Qué vamos a hablar acerca de esto? ¿Cómo le pondrían ustedes? Recordemos que el tema tiene que ser algo llamativo, ¿verdad? Tiene que ser algo breve, que encierre la idea más o menos de lo que explica aquí, ¿verdad? O de lo que habla aquí el versículo. ¿Cómo creen que le podríamos poner de tema ahí a ese versículo? Palabra, enfocándolo solo en esa, olvídense del resto del versículo. Solo fíjense en esa frase. Porque ahí está el énfasis, eso es lo que tenemos que encontrar, ¿verdad? El énfasis del mensaje está en una parte en el versículo. Y aquí está donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cómo presentamos esto? De una manera llamativa. Que le llamemos tema. Vamos a aplicar bajo el tema. Y vamos a usar 1 de Timoteo 1:15. ¿Cuál sería el tema, creen ustedes? Una opción. Recibir un regalo. Sí, diga hermano Juan. No, ahí está. O hermana Dina. Recibe esta palabra fiel y digna. Recibe esta palabra. Fiel y digna. Ok. ¿Alguien más? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. ¿Ok? Porque ahí prácticamente ya los está llevando un poquito a lo que dice después el versículo. El mensaje de salvación. ¿Qué otro, hermano? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cuando hablamos de todos, hablamos de todo el mundo, ¿verdad? Y esto es digno de ser recibido por todos. ¿Cómo le podríamos poner ahí otro? Un mensaje para ti. O un mensaje para todos, ¿verdad? Un mensaje para ti. Ajá. Vamos, hermanos. Qué bromas. Un mensaje para ti. Podría ser también un mensaje sin igual. Sí, sí. Un mensaje sin igual. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje que cumpla en el hombre lo que este cumple. Inmutable. Es inmutable, ¿verdad? Un mensaje inmutable, pero tendría usted que explicar entonces qué significa inmutable. Ya de entrada, porque si hay alguien que no sabe qué es inmutable, Que no cambia. ¿verdad? Pues entonces usted tendría que decir, ¿verdad? Hermanos, vamos a ver que esto es un mensaje que no cambia, eso significa la palabra inmutable, ¿verdad? Entonces, pero está bien. O fiel es Cristo Jesús para con todos. Fiel es Cristo Jesús para con todos. Ahí dice la palabra en la piel. Fiel es Cristo Jesús para con todos. Recordemos que estamos hablando, ¿verdad? Donde dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Al hablar de palabra nos estamos refiriendo al mensaje, no a la persona. Claro, el mensaje vino a través de la persona de Cristo, pero aquí nos estamos refiriendo específicamente al mensaje, ¿verdad? De la oportunidad de la salvación que hay para todos a través de la muerte de Cristo. El propósito. Porque acuérdense, usted dice, el propósito de la palabra es que ahí usted va a dar a conocer cuál es el propósito de la palabra de Dios. Tal vez podría ser el propósito del mensaje o el propósito del evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo. Aunque ahí no hay un propósito, ¿verdad? Sino ahí se está hablando específicamente del mensaje de salvación que transmitimos. Ahí está hablando específicamente del mensaje de salvación que se transmite. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿No se puede llamar el mensaje de salvación? El mensaje de salvación o una oportunidad universal o un mensaje fiel o una palabra digna o
podríamos ponerle varios nombres ahí, ¿verdad? Pero si lo dejáramos entre estos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál creen que se acomoda más a lo que la palabra nos está diciendo aquí? El mensaje de salvación. Ok. ¿Sí? El mensaje de salvación. Ok. Sí, el mensaje está bastante todo. Entonces vamos a predicar, hermanos, bajo el tema el mensaje de salvación. Y vamos a utilizar como texto 1 de Timoteo 1:15. Y nos dice la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok. Entonces dejamos así. Ese es el tema. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Que nadie quiere soltar el... No, porque yo quiero que estén de acuerdo, porque de ahí lo vamos a ir agregando lo que vamos a ir haciendo aquí. Y ustedes vayan pensando que lo van a ir predicando, como van a ir predicando. ¿Están de acuerdo con un mensaje de salvación o alguien quiere otro? Porque se refiere, hermano, también como cambiar para que lleve algo del verso, o sea, Ajá. la palabra de salvación. Porque salvación es La palabra de salvación, mira, ya salió otro. La palabra de salvación es esa palabra fiel y digna que es de recibir por todos. Sí, bueno. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y mensaje? Van los dos. O sea que lo que no es que tanto haya una diferencia en sí, varón, y eso es de cada quien, ¿no? Sino que recordémonos que se trata de que en nuestro, como lo presentemos nosotros, no es tanto para que me guste a mí, sino como es más agradable para el oyente, para que él diga, wow, me van a hablar sobre la palabra de salvación, Palabra de salvación. ¿verdad? Me van a hablar sobre el mensaje de salvación, o por ejemplo, me van a hablar de un mensaje sin igual. mensajes en igual. ¿Verdad? ¿Cuántos mensajes habrán? Pero hoy me van a hablar de uno que no tiene igual. Porque ahí dice también que es de los cuales yo soy el primero. Ujú. O sea que es sin igual porque no el primero, como usted dijo la palabra mártir, ¿verdad? Ujú. Que fue el primero, entonces es el primero que lo empezó. Entonces, Es un mensaje sin igual. cuando estamos preparando un mensaje, hermanos, no es, claro que nos habla a nosotros primero, pero no es para predicármelo a mí, o como yo quisiera que me lo predicaran a mí. Es como Dios me está utilizando a mí para predicar a la necesidad del que me está oyendo. Y yo tengo que pensar en ellos, ¿verdad? Todo el tiempo yo estoy pensando en los que me van a oír, en los que me van a oír. ¿Cómo se los puedo presentar para que no estén? ¿Verdad? Pues es así. Viendo volar las moscas, ¿verdad? Sino que desde el principio usted ya los agarró, pues ya tiene los ojos así puestos en usted, ¿verdad? Ese es el objetivo, de poder definir bien este tema, porque si tenemos bien definido el tema o el título, todo lo demás viene solito. Entonces, ¿cuál quiere? ¿El mensaje de salvación o un mensaje sin igual? Ahí les pongo dos. La palabra. O la palabra de salvación, vaya. Ahí hay otro. ¿Cuál creen que está mejor? Un mensaje sin igual. No, sí, ya está, ahí está. Al que vive. ¿Cuál creen que está mejor, hermano? Que recuerden que, ¿verdad? Esto es para que aprendamos, hermano. Un mensaje sin igual. Un porque mensaje sin ya le igual. cambia de- ¿Cuántos están de acuerdo en un mensaje sin igual? Levanten la mano, ya que no quieren hablar mucho. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dejamos ese entonces? Sí. ¿Sí? Mensaje sin igual. Seguros, hermano, porque yo miro unos que están como apoyando porque a dónde va Vicente, ahí va toda la gente. No, Está mejor el ¿Usted? mensaje de salvación porque vamos a hablar de la salvación de Cristo. O los dos hagan. Ajá, porque se ve igual. Para que no. No están tomando mucho el pecho. Vamos a dejar el mensaje de salvación. ¿Ok? Ok. Este es nuestro tema. Nuestro tema es el mensaje de salvación y nuestro texto es 1 de Timoteo 1:15. Ahora, ¿cuál es la palabra clave ahí? Palabra fiel. No, ahí en el Oh, mensaje de mensaje salvación. de salvación. ¿Cuál es la clave? ¿De qué es de lo que usted les va a estar hablando ellos constantemente durante todo el desarrollo? Salvación, salvación.
¿La salvación o el mensaje? La salvación. Pues vamos a leerlo, pues vamos a leer. Para que miremos de qué es de lo que se está hablando ahí, ¿verdad? Porque dice palabra, entonces Dice, palabra es el mensaje. exacto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El mensaje, Estamos aprendiendo. ¿verdad? El mensaje es fiel y digno de ser recibido por todos. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvación a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esa parte, ¿verdad? Pablo ahí usted puede decir, yo soy el primero, yo soy el segundo, entonces ya que Pablo es el primero, yo soy el segundo. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje de salvación? Nuestra palabra clave aquí sería mensaje. Porque vamos a hablar que el mensaje de salvación es un mensaje para todos. Ok. Cuando hablamos para todos, y vamos a ir viendo después, ¿verdad? ¿Cómo es que si vamos a hablar primero de todos o primero de unos? Si vamos a hablar primero de lo general o primero de lo particular. ¿Ok? Vamos a ver que es un mensaje para todos. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hablar de eso, hermanos? Es un mensaje, dice aquí, ¿verdad? Es una palabra fiel y digna de ser, es un mensaje Fiel. 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 Es un mensaje fiel. Mensaje digno. Es un mensaje Digno. digno. Es un mensaje para todos. Es un mensaje para todos y otra más. Hay una más ahí que es la importante. Un mensaje que enseña. Un mensaje que enseña. recibir. Un mensaje comparable. Un mensaje que enseña. Un mensaje que se recibe. Un mensaje que se recibe. Un mensaje urgente. Un mensaje urgente también. Un mensaje Sí, para eso ya aparecen más temas. Un mensaje urgente. Pero aquí nos está hablando de algo, ¿verdad? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Un mensaje que de los salva. cuales yo soy el primero. O sea, este es un mensaje que da una ¿qué a la gente? Una esperanza. Una esperanza, da una oportunidad, Mensaje. ¿verdad? Es un mensaje de esperanza. Esperanza. Y un mensaje, lo vamos a dejar ahí porque ya no me alcanza la pizarra. Un mensaje de oportunidad. Bien. Ahora tenemos, ¿verdad? Para desarrollar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Para desarrollar en 15 minutos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Este es nuestro plan, ¿o no? Y aquí es donde vamos viendo, este es mi plan. O sea, yo aquí lo tengo ya todo lo que yo quiero decir. Y tenés razón, porque desde el principio de ella ya vino lo demás. Lo difícil fue el... Aquí. Porque entonces, como mensaje es nuestra palabra clave, hermanos, vamos a hablar sobre el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, en primer lugar, es un mensaje para todos. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, que Él no quiere dejar a nadie. Y ahí usted le va poniendo. Entonces, aquí voy a poner yo Juan 3. Tenemos que tener un texto bíblico para cada No necesariamente, esto solo es un ejemplo que estamos más o menos haciendo, ¿verdad? Pero por algo cuando uno está ya predicando, en la medida que usted lea y memorice, se le van a venir textos que van relacionados a lo que usted está hablando. Entonces, para que no se le olvide, y si usted considera que van directamente en relación a su mensaje, ¿verdad? O a lo que usted está predicando, y no le van a extender demasiado el tiempo, es bueno que respalde, ¿verdad? Lo que tiene. Entonces dice, bueno, el mensaje de salvación, hermanos, es un mensaje para todos, ¿verdad? Es un mensaje universal y es un mensaje fiel. ¿Por qué? Porque ¿quién dio la palabra? ¿Quién dio el mensaje, hermano? Lo dio Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Él no puede negarse. Él es fiel, ¿verdad? Él no miente porque y ahí usted se va por ahí. Y ese es un mensaje digno. Y usted explica, ¿qué significa la palabra digno? Bueno, digno es esto, esto y esto. Por eso es un mensaje que es digno y que nos dignifica a nosotros, que nos hace dignos delante de la presencia del Señor. ¿Verdad? Es un mensaje que nos enseña. ¿A qué nos enseña? Pero si yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo?
y te quiero hablar de todo eso, ¿qué tendría que hacer? Este es mi plan, ¿verdad? Tengo que empezar a hablar, a quitar tal vez algo que, aunque es importante, pero que es más prioritario, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? Las verdades de más importancia siempre las vamos a tener que decir. Aquí casi todas pueden ser primero, pero si tuviéramos que escoger 3 de estas, ¿cuáles serían? Para todos primero. Para todos. Ok, esta la escogemos. ¿No se podría poner el mensaje fiel y digno junto para que sea un conjunto? Y dejar ya el... Porque como la palabra fiel, hermano, y la palabra digna son diferentes. Eso sí. Entonces no podía hablar de que es fiel y digno. Claro que en el texto dice palabra fiel y digna, pero ese ahí hace una separación entre las dos. Si nos vamos a la enseñanza que con lo que hemos aprendido, yo creo que las 3 serían, esa la primera, un mensaje para todos, a mi juicio, ¿verdad? Sí, hermanos? ajá. La segunda sería un mensaje de esperanza y la tercera, la última, un mensaje de oportunidad, ¿verdad? Porque ahí es donde va a estar el... Es un mensaje de esperanza, de que aunque sea pecador, Cristo Jesús vino al mundo, ¿verdad? A darle un mensaje de oportunidad. Entonces no fiel y digno ahí. Por eso digo, si tuviéramos que coger 3, ¿verdad? Claro, usted puede poner mensaje fiel, ¿verdad? O mensaje digno, o mensaje fiel y digno, mientras que usted sepa que en su división que usted va a hacer, lo va a poder explicar bien cada cosa. Porque esto es lo que queremos lograr hacer, ¿verdad? Que haya un bosquejo a manera de que usted vaya ordenado y no se pierda. Entonces, ¿quieren que probemos con esas 3 que dijimos? También si probamos, ¿no? Si es que tal vez no todos están, sí, no, ¿verdad? Pero, ¿saben que lo dejemos así? Entonces vamos a poner aquí. Aquí tenemos el control aquí. Aleluya. Ya están respaldando. Un mensaje para todos. Un mensaje de esperanza. Y un mensaje de oportunidad. Ese es el decisivo. ¿Ok? Entonces, cierto. El que dijo hermano Warner era como para el final porque es como urgente, es como que tienes que atender al mensaje urgente. Es como ¿Quiere que cambiemos uno o lo es agregamos? como para finalizar el llamado de la... Van, porque es una manera ascendente. Primero es para todos, después le da la esperanza y le da la salida, que es la oportunidad. Amén. Y el último papá, Agregamos uno más. por favor. ¿Cuál es? Emergencia. Urgencia, Un mensaje urgente, dijiste. ¿Sí? Ok. Vamos a agregar la tema. Porque como aquí estamos aprendiendo bien, el hermano Guarda nos está enseñando y nos queda. Amén. Ay, como dice, tiene que tener la salida. Urgente. Mensaje urgente. Aquí podemos añadirle, cuando estamos Ya en no el más. púlpito. Porque, o sea, que ahí es cierto, está bien, porque es un mensaje que es para todos, es de esperanza, es una oportunidad, pero se tiene que aprovechar esa oportunidad de manera urgente, ¿verdad? Eso es de que ya, terminando los hoteles, ¿verdad? Como dijeron por ahí, friendo y comiendo, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, hermanos, ya hicimos nuestro mensaje, tenemos nuestro texto y utilizamos la palabra clave, ¿verdad? La palabra clave es mensaje. En cada división usted va a poner esa palabra. Mensaje, 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 mensaje. Si su tema es el propósito de, cada división es el propósito es este. Con propósito de, el propósito de, al propósito de, por el propósito de. No, porque usted está hablando del propósito de esto. O sea que el enfoque no es la palabra clave. No, claro, el enfoque del mensaje está aquí. Porque si tú le dices a la gente, vamos a hablar sobre el mensaje de salvación, y les empezás a hablar del sacrificio de Caín, es lo que leíamos, ¿verdad? Que anunciemos un tema y hablemos de otro. Aquí tú solo vas a hablar sobre el mensaje de salvación. ¿Verdad? No te vas a meter a las ofrendas, no te vas a meter que mire que el cristiano tiene que diezmar. No tiene nada que ver eso.
¿verdad? Esos son otros temas, ¿verdad? Tú vas a hablar aquí específicamente el mensaje de salvación. Y ahí podemos ver quién lo dio, a quién se lo dio, en qué momento vino, porque es un mensaje para todos. Y después vamos a ir viendo que a cada una de estas le vamos a ir agregando 1, 2, 1, 2 y así. Y si fuera necesario, aquí la vamos a poner A, y aquí A, o B, A, B. Y si uno gusta, también puede poner textos bíblicos para respaldar. Claro, para respaldar cada uno de ellos. Sí, como le digo, si usted gusta y si va, una ilustración, una anécdota, ¿verdad? Un comentario, una experiencia que usted haya tenido, aquí pone, ¿verdad? Un mensaje de esperanza. Entonces, hermanos, yo les quiero contar cómo a mí me dio esperanza este mensaje. Porque entonces usted mismo se tiene que medir su tiempo, pero cuando hablamos de nosotros, nuestro testimonio, tendremos que extenderlo, ¿verdad? Entonces siempre el tiempo, ¿verdad? Siempre midiendo el tiempo, y si va a hacer eso, usted puede decir en el mensaje de esperanza, bueno, como Juan le dio esperanza a este mensaje. Juan era un perdido, como dice Pablo, de los pecadores, yo era el primero, yo así me sentía, hermanos. Y cuando usted hace esa conexión con la gente, se dan cuenta de que ellos están tal vez en una mejor posición de la que usted estaba, o de la que yo estaba. Y si Dios me pudo rescatar a mí, dirá la gente, bueno, pues si este mensaje es para mí, le dio esperanza a él, me puede dar esperanza a mí. Hubo una oportunidad para Luis, hay una oportunidad para mí, pero viene el sentido de urgencia. Yo lo tomé cuando me dieron este mensaje de oportunidad. ¿Quisiera usted tomarlo hoy? Entonces llamaba. Ajá. No podemos estar esperando así de mañana. No podemos. El mensaje es urgente. La salvación, la palabra es fiel y digna. Cristo Jesús vino a morir por todos, de los cuales yo era el primero, así como Pablo. Ahora usted también es pecador. Actúe. Esto es urgente. Usted necesita entregarle su corazón a Jesús. ¿Quisiera hacerlo? Perfecto. ¿Verdad? Y como decía nuestro hermano Juan, no va a estar ahí, ¿verdad? Porque mire, de los pecadores yo era el primero. Bueno, el segundo. ¿Verdad? Y yo quisiera decirles que es un mensaje de urgencia. Pero yo no los puedo obligar. No, ahí usted tiene que ponerse. Y hasta si quiere se levanta, ¿verdad? Porque mire, hermano, y usted ahí con su... Tampoco exagerar, ¿verdad? Y se va a poner a matar una mesa, ¿verdad? Porque se le va. No. Sino que con un control, un dominio propio, pero dándole el énfasis a lo que es en ese momento para lograr esa conexión con la persona. Entonces, ¿estamos claros con esto, hermano? El tema, el texto y la palabra clave. ¿Sí? Porque esa va a ser su tarea. Van a tener que hacer tres así. Ya se grabaron. Ahora sí. Ya se fue el gozo. Sin esto, ¿verdad? El gozo y la salvación. No quiero que me hagan esto. Las divisiones no. Solo el tema, el texto y la palabra clave. Es lo único que quiero que me pongan. O solo escribir. Sí, escribirlo. ¿Cuánto? Tres temas con texto y con palabra clave. Es la... Tres temas como O sea, tres prédicas. Sí, como que van a hacer ustedes tres prédicas. Tres diferentes. Tres diferentes, sí. Con tres textos diferentes y que esté identificada la palabra clave. Un ejemplo, digamos, escogemos ahí, Ajá. solo ponemos, digamos, 1, 2, 3 puntos. No ponen esto. ¿No? No, todavía no pongan eso, no se preocupen por eso. Todavía no. Solo esto necesito. Hold your horses. Tres prédicas que contengan ¿Tres temas? tres Tres temas. palabra clave. Y ese no se vale. Ah, tres no se vale. Tres temas. Ok. Con su texto y subrayada la palabra clave. ¿Tres de ellos? Tres, o sea, por ejemplo, si usted dice, yo quiero predicar, por ejemplo, la fe, por ejemplo, la fe que sana. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Fe o sanar? ¿La fe que? Sana. Usted le va a hablar a ellos de un tipo de fe. ¿Y esa fe es la fe que? Sana. No les va a hablar de la fe que salva, no les va a hablar de la fe que edifica, no les va a hablar de la fe que... Les va a hablar de la fe que sana. La fe que sana el corazón herido. La fe que sana al quebrantado. La fe que sana al esto. La fe que sana... El que está enfermo. Ajá. Entonces, la fe que sana. Entonces, La palabra clave es cuál? Fe. Sana. Sana. Porque tú les vas a hablar de la fe que sana. Solamente De la fe que sana. No le hablas de ningún otro tipo de fe. Hay como 1000 tipos de fe, ¿verdad? Por ponerle una...
hipérbole, ¿verdad? Muy grande. Que esa Mil palabra tipos de sana sería como la acción de toda la oración. Exacto. Como el efecto de la fe es sanar, ¿verdad? Yo les Exacto. quiero hablar a ustedes de ese efecto de la fe, que es que sana. Causa y efecto. ¿Están claros ahí, hermano? Por ejemplo, otro ejemplo. No, o sea que no puedo decir que Abraham es el padre de la No, yo fe. no digo. No, por ejemplo, si dijeras tú, que no es ese tema, Abraham, el padre de la fe. ¿Sé que está bien? ¿Cuál sería tu enfoque en ese tema? ¿Hablar qué? Sí, estamos en el- ¿Cuál sería la palabra clave ahí? Hablar sobre quién prácticamente ahí. Sobre Abraham. Abraham, claro. Padre de la fe. Sí, Entonces, tú en cada división, ¿sobre quién hablarías? sobre Sobre Abraham. Abraham, un hombre fiel. Abraham, un hombre dispuesto a sacrificar. Abraham, un hombre que escuchó la voz de Dios. Abraham, un hombre que... Entonces, tu palabra clave ahí es Abraham. Pues sí, porque Abraham es como un sinónimo de la fe. Ujú. Sí, pero Abraham... Más o menos, pues, o sea. Ujú. Y entonces, y Abraham lleva a la gente a decir, bueno, Abraham, el padre de la fe, ¿de quién espero yo que me hable? De Abraham. De Abraham. Yo no estoy esperando que me hable de José, ni de David, ni de Samuel, ni de nadie más, ni de Timoteo, aunque los puedo usar como un ejemplo que respalde algo que Abraham hizo, pero lo importante es Abraham. ¿Están claros ahí, hermanos? Solo son 3 temas. Son los 3 temas Y el con versículo. texto, su 3. versículo, o sea, su versículo bíblico. Como la Oh, base de del diferente. La palabra clave. Y la la base base, del tema, pues. la base del tema, prácticamente, y subrayar. La Palabra palabra. Entonces, cuando yo lea el texto, y miren lo que ustedes subrayaron, voy a saber si es la palabra clave o no. No. Y ahí va la salida. Entonces, eso más o menos, ¿verdad? Traten de irlo procesando en su mente. No suspiren, hermanos. No es tan difícil. Una cosa es, por ejemplo, como les leíamos un poquito antes, el trabajo que lleva. Pero una vez usted le agarra, ya eso se va rapidito, se va solo. Y traten de ir pensando en uno de esos de una vez para que lo vayan desarrollando, para que cuando les toque que hacer su predicación, ustedes ya lo 3 tengan. diferentes. 3 diferentes textos. Pueden ser En cualquier realidad Pero si usted quiere, puede hacer en realidad esto es ni siquiera tengo la palabra correcta, La base. pero porque es que esto es algo que a uno no le pone atención. Por ejemplo, yo como le había puesto atención de esta manera de la que estamos aprendiendo. Y ahora entonces que uno lo ve y uno quiere poner ese enfoque, entonces uno se da cuenta que no es tan simple como parece. No. Esta es la base de tu predicación. Porque, por ejemplo, si tú oyes que alguien dice, por ejemplo, la persona del Espíritu Santo, ese es mi tema. ¿De cuál es la persona? Porque tiene sentimientos. Es una persona porque es igual a Dios, porque es la tercera persona de la Trinidad. Y en cada una pero si yo, por ejemplo, hay textos que pueden hablar algo del Espíritu Santo, que solo porque dice algo ahí, Espíritu Santo no quiere decir que lo puedo utilizar en mi predicación. Lo tengo que leer todo para poder utilizarlo. Ahí es donde aplica, venga. Ahí donde entraría el Espíritu también para visitarlas, donde el Señor dice, y todo esto será añadido, si no continuamente el reino de los cielos, leer desde Si ese es el capítulo 5, usted necesita leer desde el 1, lea desde el 1, y necesita leer hasta el 7, lea hasta el 7, para entender precisamente por qué están esas palabritas ahí. Porque por bonitas que parezcan, las podemos sacar del contexto. Y al sacarlas del contexto hacemos un pretexto. Y el pretexto ya está Ujú. en el contexto. Entonces, no, tenemos que leer mucho con cuidado, hermanos. Mucho con cuidado la palabra de Dios, estudiarla bien. Por eso, esto es lo que lleva más tiempo. Una vez pasemos de aquí, ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de la introducción, ¿verdad? Ya la introducción ya es fácil, porque usted ya tiene todo. Ya tiene todo el esqueleto, pues usted ya tiene el esqueleto hecho. Una vez usted pueda tener y unas 3 divisiones, el esqueleto ya está. Es como por ejemplo a esto, ¿verdad? Antes de poner, ya puedo tener yo los vidrios cortados o no. Sí. Pero ¿qué necesito hacer antes? Frame. Hacer toda la estructura que va a sostener mis vidrios. ¿Verdad?
sin esta estructura yo puedo tener los vidrios y no me sirven de nada. Igual yo puedo tener muchas ideas, pero sin estructura no me sirven de nada. Lo primero que necesito definir es mi estructura, para saber, como digo, para no anunciar un tema y hablar de otro. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a hablar del mensaje de salvación y empezar a predicar sobre la gran tribulación y que ya vienen los tiempos finales y es cierto, pues, o sea, yo lo podría forzar a que pareciera que tienen relación, pero mi texto no habla nada de lo otro. Y este texto es el que respalda o le da vida a esta oración que está ahí. Porque desde que usted le dice, hermanos, vamos a hablar del mensaje, y siempre acuérdese, perdón, decir su tema, nunca que se le olvide decir su tema. Siempre, siempre diga su tema. Y su versículo lea por lo menos unas 2 o 3 veces, repita. Nunca se le olvide eso. Hay predicadores que solo son, hermanos, vamos a leer 1 Timoteo 1:15, amén. Y cuando, por ejemplo, en la iglesia, si hay 80 personas, 100 personas, como hace el hermano Warner, ¿verdad? Se oye que están todavía así, ¿ves? Y ya no llegan. ¿Y qué hace la gente? Sí, sí. Y o hablen en cualquier lugar, ¿verdad? Y están leyendo salmos y usted está leyendo 1 Timoteo y están así. No llegaron, ¿verdad? No, tiene que darle su tiempo a la gente usted, ¿verdad? Hermanos, vamos a leer 1 Timoteo 1:15. Qué bueno que el Señor nos tiene en este lugar, hermanos. Los felicito por estar aquí, amigos, sean bienvenidos. Tenemos 1 Timoteo 1:15, ya estamos todos listos. Y todavía que está usted, porque miren, hermanos, y usted puede estar llenando ahí su espacio, breve, pero usted está atento, su oído, cuando ya no hay hojitas. Entonces, hermanos, todos tenemos 1 Timoteo 1:15, ¿verdad? Amén. Entonces, todo lo leemos. Ahora hay veces que usted va a llevar, y yo lo he hecho, yo le digo, si no lo llega, no lo busque. Porque si usted tiene muchas citas en una enseñanza, por ejemplo, va a tener muchas citas. Entonces usted le dice, usted ya las lleva listas, apartadas o impresas en su papel y dice, si no llega, no se preocupe, yo se las leo, anótelas. Porque no puede estar esperando usted también todas. Si lleva 25 citas, no todo el mundo las encuentra. Pero por lo menos la primera, sí es importante que todos los que están ahí, todos la lean. Y esa es una gran muestra de respeto hacia ellos, que usted les dé su tiempo para que busquen y su tema, que nunca se le olvide, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, ¿estamos claros ahí? ¿Estamos claros con la tarea? Amén. Amén, ahí está la tarea. Está bien, hermanos. Miren, cuando nosotros con el hermano Warner tomamos las clases también nos costó. ¿Ok? Nos dejaban el mismo tipo de tareas a nosotros, también nos tronaron varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que esto cuesta, hermanos, esto es de práctica, como las matemáticas, ¿verdad? Como dice Luis, se ve fácil, ¿verdad? Y a veces lo hemos hecho pensando que es así de fácil o no. Y hoy si vamos a nuestro cuaderno de predicción, y yo, ¿por qué hablé de esto? Y si yo no dije nada de eso, y yo, ¿por qué? ¿Cómo te sigo? Pero qué bueno que ahora vamos a aprender para corregir y para instruir a otros que tal vez estén perdidos. No, hermano, mire, el tema está bien bonito, pero no era por ahí la cosa. Y ahí le invitamos a que vaya a las clases. Cuando haya clases otra vez, vaya a ver que ahí va a aprender. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos bien, hermanos? Vale, vamos, antes de tomar el descansito, vamos a hablar de la introducción del sermón. Podríamos decir que las dos partes más importantes del sermón son, y escribimos ahí, hermanos, la introducción y la conclusión. La introducción y la conclusión. Eso ya es hablando del desarrollo del sermón, hermanos, ¿ok? Eso es cuando ya tenemos todo esto definido. Introducción y cuál? Introducción y la conclusión. Introducción y conclusión. Puesto que en la introducción debemos obtener la atención de nuestros oyentes y en la conclusión, les conducimos al punto decisivo, el cual debe ser el objetivo de todo sermón o enseñanza, y como es bien conocido, y ahí está, ¿verdad? Lo que bien empieza, bien termina, o debería de terminar, porque como dice, ¿verdad? Esta regla no es estricta, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, uy, qué bien empecé mi sermón, y de pronto se van a convertir en un tieso y no pase nada, ¿verdad? Eso no significa que no tuvimos éxito. Simplemente el corazón, nosotros no tenemos control sobre los corazones de la gente, ¿verdad? Pero mientras usted se prepare, ore y busque del Señor, ante los ojos de Dios usted terminó bien, porque todo el tiempo fue dirigido por Él. Cuando logramos obtener la atención de nuestros oyentes, desde el principio estarán en mejor disposición de escucharnos con mayor atención durante nuestro sermón y obtendrán mayor comprensión y provecho del contenido completo del sermón. Pero
¿Cómo podemos iniciar nuestro sermón de modo que ganemos el interés y la simpatía de nuestros oyentes? Punto número 1, despertando el interés de nuestros oyentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se dice con mucha razón que nunca debemos servir la mesa de la predicación sin antes despertar el apetito de los oyentes. No deberíamos empezar a exponer cualquier enseñanza, doctrina o exhortación sin haber antes logrado que nuestros oyentes piensen de la siguiente manera. El sermón de hoy estará interesante. Por eso les decía, ¿verdad? Cuando formulamos el tema, tenemos que pensar mucho en ello, ¿verdad? Para que alguien diga, wow, esto está interesante. O el tema que el predicador anunció es muy actual, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con todas las matanzas que están habiendo, ¿verdad? Usted puede buscar un tema. ¿Se agrada a Dios de esto? ¿O qué opina Dios de esto? Y qué actual, ¿verdad? Y usted puede utilizar en su introducción y cosas así, ¿verdad? O, por ejemplo, estaba esperando que se hablara de ese tema. ¿Sabe que hay gente que espera que hablen de temas? A nosotros mismos nos pasa, yo como quisiera que hablaran de tal cosa. Y cuando alguien acaba de hablar, dice, uy, qué bueno, dice uno que vinieron a hablar de eso, porque había una necesidad. Por ejemplo, usted puede ir a la palabra o no. Y usted puede estudiar y todo, pero cuando alguien más lo dice, como viene un mensaje directo de parte de Dios, su alma se llena y recibe una gran bendición, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar lograr eso, ¿verdad? Para lograr despertar el interés de la audiencia, no será necesario solamente decir en repetidas ocasiones desde el principio el tema a tratar. Pues al haber utilizado esta frase o expresión una cantidad de veces ya, los oyentes ya no lo encontrarán interesante cuando lo digamos otra vez. Debemos esforzarnos por hacer una introducción de manera interesante, de tal manera que coloque a los oyentes en una disposición favorable para escuchar el resto del sermón. O sea, no se trata de estar a repetir el tema, y el tema, y el tema, y el tema. Luego, la palabra clave sí es importante definirla porque esa es la que nos va a ir guiando. Pero hermanos, estamos hablando sobre el tema del mensaje de salvación. El mensaje, ya no vuelve a repetir, es un mensaje para todos. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino al mundo, es un mensaje de oportunidad, es un mensaje, y esa palabra mensaje le sigue rebotando a la gente, pero no es el tema completo el que usted le sigue dando, ¿verdad? Y hay gente que va a repetir el tema. Recuerden, ¿de qué estamos hablando? El mensaje de salvación. Porque fíjense, y el mensaje de salvación, ¿eh? Ya me dijo el mensaje de salvación 500 veces, pero yo quiero que me diga qué es, cómo es, ¿de dónde viene? Porque a veces estamos dando vueltas en un círculo en eso, porque no hemos definido nuestro plan, que fue lo que hicimos aquí. ¿Verdad? Inciso A ahí, hermanos. Una de las mejores maneras de formar una introducción será, siempre y cuando exista la posibilidad de hacerlo, escribimos haciendo referencia a un hecho actual. Ahora vamos a terminar este pequeño párrafo y vamos a ir a tomar ahí un descansito, hermanos. Haciendo referencia a un hecho actual. Esa es una buena manera de hacer una introducción, haciendo referencia a un hecho actual. Por ejemplo, ¿verdad? A un accidente o publicado en los periódicos o en los noticieros, o algo que usted escuchó, o algo que usted vio, un accidente que usted vio en la calle. Ahí puede usar usted eso de introducción, pero sin embargo esta clase de introducción acarrea dos peligros. Número uno, que dicha introducción o evento tenga poca o ninguna relación con el tema, por lo cual parezca forzada y fuera de lugar, ¿verdad? O sea, querer agarrar solo alguna noticia para poner la introducción, tenemos que estar seguros de que va, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el mensaje de salvación, hermanos, vemos ahorita tantos mensajes de violencia, mensajes de muerte, mensajes que el mundo está transmitiendo a nuestros hijos a través de los programas de televisión, y somos bombardeados, hermanos, cada día por mensajes tan destructivos y que están acarreando a la gente de destrucción, que hoy nosotros traemos para ustedes, hermanos, un mensaje de salvación, un mensaje diferente, un mensaje de oportunidad, un mensaje de esto. Y vamos a hablar, hermanos, el mensaje de salvación. La gente está recibiendo un montón de mensajes y usted los lleva a salir de todos esos mensajes corrompidos y sucios del mundo al mensaje de salvación que el Señor puede dar. Pero tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que va. Y número dos, que el predicador, en el caso que sea más un intelectual que un verdadero siervo de Dios, se limite a predicar no la palabra de Dios, sino sus propios comentarios y conclusiones respecto al hecho expresado en la introducción. Lo vamos a dejar ahí, hermanos, y cuando regresemos del descansito que tenemos, vamos a terminar esta parte de la introducción. Amén. Debe sustituir el tema del sermón.
tema del sermón, el cual ha de ser siempre Jesucristo, su ministerio, enseñanzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordemos que nuestra predicación en algún momento siempre tiene que incluir, ¿verdad?, el mensaje de salvación a Jesucristo. Siempre debemos de incluirlo ahí, ¿verdad? No, la otra manera de hacer la introducción, hermanos, número 2, es explicando el origen del propio sermón, o sea, cómo vino ese sermón a su vida. Este método proveerá de una introducción extraordinaria, aunque no debemos abusar de ella. Podemos impactar a nuestros oyentes y con humildad compartimos con ellos la experiencia íntima y personal con nuestro Dios, de la cual se originan algunos de nuestros sermones. Es en gran medida eficaz y especial si ellos perciben en nosotros un sentimiento de sinceridad. Pero será contraproducente cuando el sentir de la audiencia sea la de un predicador pretencioso y altivo acerca de la forma en que Dios se revela a él y le inspira los sermones, ¿verdad? Usted como introducción puede decir, hermanos, fíjense que yo estaba orando porque tenía pues que predicar ahora y el Señor me dirigió hacia hablar sobre esto, ¿verdad? Pero hacerlo con humildad, ¿verdad? No todo, porque no como otro montón de predicadores, a mí el Señor sí me usa, hermanos, porque yo sí oro, yo me levanto todos los días a las 2 de la mañana hasta las 5 y quisiera hasta enseñarles mis rodillas, cómo las tengo encalladas, cómo yo oro y hasta ahí empiezo a aprovechar para tirarles. No, ¿verdad? Sino, sí, hermano. Tengo una pregunta. ¿Pretencioso es ese tipo de persona, ¿verdad?, que se siente más que los demás, ajá, o un sentimiento de superioridad, ajá. No, qué bueno que eso es algo que como introducción, usted puede decir, hermanos, o por ejemplo a mí el Señor me habló en eso porque yo estaba pasando por esta situación que es con mi vida, por ejemplo estaba atravesando una situación con mis hijos y por eso yo quisiera hablarles a ustedes cómo el Señor me guió a cómo criar un hijo adolescente. Ese es nuestro tema para hoy, cómo criar o cómo lidiar con un hijo adolescente. Porque y ahí usted los involucra a ellos, ¿verdad? Yo tenía ese problema y en oración el Señor me llevó a esta parte de la palabra y eso que pasó ahí fue la introducción y la gente que tiene hijos adolescentes todos van a prender las orejas así, ¿verdad? Que tienen algún problema. No va a llamar la atención. Los va a llamar la atención, ¿verdad? Entonces es importante, pero como decíamos bien, ¿verdad? Para no hacerlo como sintiéndonos más que los demás o presumiendo de nuestra relación de intimidad con Dios, ¿verdad? El mismo Señor dijo que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Lo que tú hagas en lo íntimo con Él, Él lo va a revelar, ¿verdad? En público. Él, no yo. ¿Verdad? Yo no tengo que hacer nada, Él lo hace todo. Amén. Número 3, exponiendo la importancia de la verdad o doctrina a desarrollar. De igual manera, una introducción extraordinaria, la cual debemos utilizar con cuidado, no abusando de ella y no siendo repetitivos en la misma, no reforzándola de tal manera al inicio que desconcentremos a la audiencia y perdamos su atención e interés en el sermón completo. Hay veces que vamos a hablar, por ejemplo, nuestra hermana Luzvina habla de muchas doctrinas, temas doctrinales, por ejemplo, el diezmo, el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, temas que son doctrinales, ¿verdad? La fe. Como introducción podemos utilizar la importancia que esto tiene, pero no hablar tanto en la introducción que ya nos comimos también el material que traíamos para el sermón, ¿verdad? Solo como introducción, hermanos, esto que vamos a hablar de hoy es la doctrina del Espíritu Santo y es importante como cristianos porque todos tenemos que estar claros en qué es el Espíritu Santo, su operación, etcétera, etcétera, y eso es lo que vamos a hablar hoy y ya. Y de ahí usted empieza a desarrollar su mensaje, porque no empieza en la introducción, porque la operación del Espíritu Santo es, hermanos, esto y otro, y también su actuar, y su sentir, y ya se los dijo todo. Y cuando predica, entonces, ¿qué empieza a hacer? A repetir lo que ya les dijo. ¿Verdad? Entonces, no es una verdad importante, una doctrina, se debe utilizar como introducción, que es importante, pero con cuidado. Cuando uno, perdón, sí, Luis. cuando uno va a predicar, uno da su tema, ¿sí?, ¿verdad? Y das tu texto bíblico. Sí. ¿Es importante exponer también la palabra de introducción o no es necesario? No. No es necesario. Hay predicadores, por ejemplo, que dicen, hermanos, yo con este sermón quiero alcanzar este propósito. O el propósito de esta predicación es, y ellos dan a conocer su propósito. Y como introducción quisiera decirles esto. Tú puedes preparar a la gente de esa manera, eso es muy personal de ustedes, hermanos, porque Dios utiliza a cada quien de manera diferente. Y hay otras veces que solo con la forma en la que la persona empieza a hablar, ya sabes que ya está en la introducción del sermón, ¿verdad? Por ejemplo, el sermón que dejamos, ¿verdad?, que lo borré, pero el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a
hablar sobre el mensaje de salvación. Vamos a leer Primera de Timoteo y oramos. Señor, ¿verdad? Ya oramos, entonces, hermanos, todos estamos conscientes de que de la sociedad recibimos tantos mensajes negativos. Ahí estoy hasta, ¿no? Como introducción quiero hablarles de esto, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo las noticias. Ayer, por ejemplo, yo ayer apenas veía o escuchaba en la radio de un mensaje que dieron de que el apoyo a los homosexuales, por ejemplo, por darle un ejemplo así, ¿verdad? O estaba leyendo yo en el periódico, hermano, mensajes de brujos, y la gente, hermanos, estamos siendo bombardeados de eso, y por eso es que es importante hablarles a ustedes del mensaje de la salvación. Y ya. Porque es un mensaje que es para todos. Y ahí ya te empezaste. Y no, tampoco no va a ser. El punto número 1 es que es un mensaje para todos. Tienes que procurar tú ir en tu orden, ¿verdad? Ahora, si vas a dar una enseñanza, por ejemplo, como aquí, yo si les digo, inciso A, inciso B, pero eso es aquí, ¿verdad? Si estuviéramos allá, tú tienes que tratar de ir en un hilo, ¿verdad? Como en una cadenita, donde te vas bien ahí en el sermón, aunque no tengas. El punto número 1 a tratar, hermanos, es que es un mensaje para todos. El punto número 2 es que es un mensaje. Y por eso es importante hacer un bosquejo, para no solo llevar puntos. Porque yo puntos puedo llevar 25, 30. Claro, ibas a aplicar los que son Pero en un bosquejo yo voy a tener 3 divisiones principales y 3 divisiones secundarias y tal vez una subdivisión más en alguno. Y ahí voy a ir hablando la primera división con sus subdivisiones, la segunda división con sus subdivisiones, la tercera división con sus subdivisiones y se acabó. Ahí entra el llamado, correcto. Y ya entra el llamado al final. No solo con puntos. Por ejemplo, los mensajes que nos da nuestro pastor son por puntos. Esas guías son de puntos. ¿Verdad? Son los puntos número 1, punto número 2, número 3, número 4, número 5 y se acabó. 5 puntos. Y muchos predicadores predican así. Pero eso da mucho chance a extendernos, a que, ¿verdad? Nos vayamos por las ramas en muchas cosas. Cuando no. Por ejemplo, a esto no le caben más vidrios, ¿verdad? No. A esta puerta la diseñaron para que le cupieran 3, 6, 9, 12, 15. Pero yo le quiero poner 16. No caben 16, caben 15. Yo solo quiero ponerle 14, tampoco, porque va a tener un hoyo vacío, va a tener un espacio vacío. Entonces es para 15. Pero yo corté 18, que lo siento por sus 3 extras, pero aquí van 15. Pero cuando son, y si le dan, bueno, haga la puerta como usted quiere. Le pone uno más chiquito aquí, le pone uno triangular aquí. No, va a ir de esta manera. Y esa es la importancia de hacer un bosquejo. Va a ir en ese orden, lo que no cabe lo ocupo. Y por eso vieron, hicimos 7 cosas. Pero ¿cuántas tomamos? 13. Lo demás no era que no era importante. ¿Cuál es la definición de bosquejo? Un esqueleto, podrías decir. Como un esqueleto. Entonces, ¿estamos bien ahí, hermanos? Otro punto número 4, obteniendo nuestra introducción acerca del contexto. ¿Verdad? Y el contexto ya dijimos que es todo lo que rodea nuestro sermón, ¿verdad? Es decir, podemos basar nuestra introducción en la ocasión en que las palabras fueron dichas, también, ¿verdad? La persona o personas que las dijeron, las circunstancias que lo rodeaban, etc. Será efectiva y despertará el interés, pues nuestros oyentes se sentirán involucrados casi vivamente con el contenido de nuestro sermón, al conocer los detalles que tuvieron lugar en el momento, lugar y tiempo sobre el cual les predicamos. Por ejemplo, usted dice, hermanos, hoy nos vamos a transportar 3000 años atrás. Allá donde, por poner un ejemplo, Elías estaba en el monte Carmelo. Y la gente pone a pensar en Elías, un hombre que Dios lo llamó para hacer una tarea especial de confrontación, de edificación y de restauración. Y empezamos ahí, ¿verdad? Pero yo a usted la gente dice, vamos a irnos allá, ¿verdad? A lo que hizo Elías. Y aunque ya les dijo usted algunas de las cositas que va a tal vez desarrollar, no se los dijo todos. ¿Verdad? Pero, ¿y si ese fuera tu sermón, por ejemplo? O nos vamos a transportar, hermanos, al principio de la creación. Cierre sus ojos, ¿verdad? Y vaya conmigo, imagínese cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Imagínese usted cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sienta el aroma de las plantas crecer. Sienta usted, vea usted cómo los pájaros, escuche el canto y esa es su introducción, ¿verdad? Porque vamos a hablar un Dios maravilloso. Un Dios creador, un Dios de orden, un Dios esto, un Dios... Y ahí ya se los llevó. ¿Sí? ¿Les gusta? Excelente. También, sobre el autor del libro puede ser otra introducción, hermanos.
Podemos formular maravillosas introducciones cuando damos a conocer detalles acerca del autor del libro, el que se encuentra el pasaje a exponer, dando a conocer detalles de su vida, familia, llamamiento, misión, sufrimientos, éxitos, pruebas, etc. Esta introducción, similar a la obtenida del contexto, nos permitirá despertar el interés de la audiencia al darles a conocer detalles muchas veces ocultos para ellos, los cuales no solo les mantendrán en contexto con el sermón, sino probablemente les motivará a continuar con la lectura y el estudio de manera personal. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo. Esta carta se la envió él a un pastor joven, y tal vez alguien no sabía quién era Timoteo, ¿verdad? Y usted habla exactamente de lo que pasó ahí como introducción, ¿verdad? Número 6, compartiendo un incidente o evento personal, podemos despertar el interés de los oyentes hacia nuestra enseñanza cuando logramos establecer una conexión directa y relevante con algún incidente que haya ocurrido de manera personal o de alguno que hayamos sido testigos, sea intencionalmente o no. Será importante recalcar, para añadir valor a nuestra introducción, el aclarar si el expositor fue quien sufrió tal accidente o presenció el hecho, y de ser una anécdota, ilustración o algo que escuchó o le comentaron, deberá también aclararlo. Pues como servidores de Dios debemos siempre manifestar honradez e integridad y no podemos permitirnos el apoderarnos de tal información si no es nuestra, ¿verdad? Si usted va, como introducción, va a decir algo que a usted le pasó o que le pasó a un pastor, yo quisiera compartirles la historia de un pastor o de un hermano en Cristo que tuvo esta experiencia. No va a decir usted, fíjese hermanos que a mí me pasó esto, agarrarlo para usted eso, ¿verdad? Cuando usted nunca lo tuvo. Y ahí Dios no va a estar con usted porque usted está empezando con una mentira la predicación, ¿verdad? No, pero la predicación tiene que ser siempre un espíritu de honestidad, de pureza, de limpieza, para que Dios verdaderamente esté con nosotros. De lo contrario, podemos hablar muy bonito y probablemente hasta alguien se convierta, porque como no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Pero en mí no hizo nada esa predicación. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Aprendamos mucho, está viendo el conocimiento, pero apliquemos. Y por sobre todas las cosas, tengamos cuidado cuando lo hagamos de sentirnos libres nosotros, limpios de poder hablar de cualquier cosa que se nos ponga ahí. Y como hablábamos el viernes, ¿verdad? El Espíritu Santo no nos va a dar algo a nosotros que nosotros no estemos ni capacitados, ni preparados, ni Él nos pueda utilizar para predicar sobre esos temas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los límites de la introducción, hermanos. La introducción no debe ser excesivamente larga, ¿ok? En eso tenemos que tener cuidado. Hay gente que, esto es como un avión, ¿verdad? Usted sabe que un avión para despegar tiene un límite en la pista, ¿verdad? Aunque la pista es larga, pero hay un límite. Si él no despegó en ese tiempo, ya no despegó. Usted no puede decir, no, a mí deme en pista y deme en cancha hasta que yo despegue, ¿verdad? No, él tiene su tiempo. Igual es la introducción tiene su tiempo. Si van a ser 2, 3 minutos, esa es su introducción. No va a ir ya 15 minutos en la mera introducción, ya no predicó nada, ¿verdad? Solo se hizo una introducción. Les tenemos que tener cuidado. En la introducción tratamos solamente de preparar y despertar el interés de quienes nos escuchan. Y es sumamente peligroso decir, dentro de las primeras frases de la introducción, lo que el sermón debe exponer en su plenitud. Debemos procurar ser sencillos y breves. Evitar al máximo utilizar palabras difíciles de comprender para todos los oyentes. Era como el ejemplo que usted decía, ¿verdad, hermana? Un mensaje inmutable. Hay personas que tal vez no vayan a saber que es inmutable, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Durante esta parte de la exposición, pues en lugar de despertar el interés de nuestros oyentes, les cansaremos y les aburriremos, ¿verdad? No vamos a andar nosotros con palabras bien del diccionario, ¿verdad? La imposibilidad de las maravillas, de no sé qué, ¿verdad? Y usando palabras domingueras nada más, no, ¿verdad? Pensemos siempre en nuestra audiencia. Si yo le voy a hablar a abogados, lógico que tengo que hablar un lenguaje apropiado para ellos, a médicos, un lenguaje apropiado para ellos, pero si le voy a hablar, no es que el pueblo de Dios no sea valioso, ni que no haya médicos ni abogados en ellos, pero tengo que pensar en general, hacerlo de tal manera que todos lo puedan entender, desde el más sencillo hasta el más preparado, a no buscarme palabras muy rebuscadas, ¿verdad? En ocasiones podemos utilizar como introducción una referencia al tema tratado en la reunión anterior, no hacer una repetición o resumen del mismo, sino utilizarlo como una mera referencia o punto de partida. Por ejemplo, ahora que están las 4 clases, ¿verdad? En las células, usted lleva 4 enseñanzas. Su introducción puede ser, hermanos, ¿qué hablamos la semana pasada? Un corazón agradecido.
Un corazón agradecido. ¿Y qué aprendíamos de que es importante un corazón agradecido? Por eso, porque miren, el tema de hoy es todo por amor, hermanos. Y para tener un corazón agradecido debemos entender que Dios lo hizo todo por amor. Y ¡pum! Ahí se lo llevo ya. Su introducción fue basada en lo que se habló ya. Y entonces la gente mira que esto lleva un hilo, ¿verdad? Que no es que son 4 predicaciones separadas, sino que es un tema dividido en 4 predicaciones y que al final llegaba a entender, ¿verdad? De que la desnudez del corazón o dónde estás tú, ¿verdad? El que fue el primer tema que se dio, ¿se recuerda? De estos 4. ¿El segundo cuál fue? Ese que estaba contando yo a mi esposa y a mí, se me escapó de la mente. ¿Cuál fue el segundo tema que dimos? Primero fue de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando se escondieron. Falta uno todavía. No, el otro es... Terminó, el siguiente es el libre. Pero el tercero fue el corazón agradecido y el de él es de todo por amor. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto lleva una secuencia. Estas cosas, estos temas, El segundo falta. dejando por un lado eso, estos 4 temas llevan una secuencia, un orden. Y no nos podemos salir de ese orden al predicarlos, ¿ok? Más bien debemos de ir tratando de eslabonarlos el uno al otro, ¿verdad? Entonces, como introducción podemos usar eso, ¿verdad? Pero no repetir todo el sermón del jueves pasado, ¿verdad? Sino que solo una tocadita, una barnizadita para poner a la gente en el contexto de lo que vamos a hablar hoy y ya empezarles a predicar, ¿verdad? Este tipo de introducción no es de las más interesantes y recomendables y será inconveniente si su uso si no existe una verdadera relación de continuación o de contraste con el tema tratado con anterioridad. Cuando utilicemos como introducción alguna ilustración de carácter personal, dicha ilustración tendrá que hacer referencia a un hecho que despierte el interés del predicador, pero que la audiencia desconoce. Por ejemplo, algún momento o que haya vivido, una experiencia en algún viaje, un hecho milagroso que haya presenciado o del cual haya sido el instrumento utilizado por Dios para realizarlo, una obra de arte, alguna costumbre de algún lugar en particular. La dicha ilustración servirá de muy buena manera para cautivar la atención de la audiencia. Cuando nosotros leemos algún libro, cualquiera, puede ser el libro más grueso, ¿verdad? ¿Sí? Y la introducción por lo regular, ¿qué tanto es? Una página tal vez, ¿verdad? O 2 y mucho, porque en esa solo se dan rasgos, ¿verdad? Y a veces ahí dice el autor se encontraba en tal lugar cuando, de acuerdo, escribí esto porque pasó esto, y esa es su introducción, y entonces ahí usted ya se pone en eso, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien va, por ejemplo, a Nueva Zelanda, ¿verdad? Y completa los pasajes que están en Nueva Zelanda y dice, hermanos, yo les quiero predicar de la maravilla de la creación de Dios. Porque, hermanos, yo tuve la oportunidad por la misericordia de Dios de viajar a este lugar y ver unos pasajes hermosos que usted no puede ver en ningún otro lugar. Ver esos prados verdes, ver esos animales en libertad, ver eso, hermanos, eso me impactó tanto a mí de saber que tenemos un Dios tan maravilloso que es creador de todas las cosas, y yo por eso les quiero hablar de ese Dios maravilloso y creador. Ya los introdujo usted. Con eso que usted vivió, ¿verdad? Ese sentir, ese impacto que le dio, usted introdujo su mensaje y ahora les puede hablar de ese Dios maravilloso y creador de todas las cosas. Las personas que tienen oportunidad de viajar, tal vez van a conocer lugares bonitos y van a ver algo espectacular que nadie más ha visto. Compartámoslo. Sí, aplica a nuestro sermón que vamos a predicar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre la ordenación y el bosquejo del sermón. El orden es la base y secreto de todo buen sermón. El arreglo del esqueleto, es decir, el bosquejo, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, será la base para dicho orden. Y aquí hay un ejemplo: no podemos clasificar documentos, cartas, libros de cualquier índole si no tenemos a mano un archivo o librero donde colocarlos. De igual manera, los mejores pensamientos del sermón no podrán ser ordenados si carecemos de un bosquejo, dentro del cual en cada una de sus divisiones principales podamos agrupar los pensamientos que la meditación del tema, así como las diversas lecturas que hemos hecho relacionadas con el mismo, han traído a nuestra mente. Vamos a escribir ahí, hermanos. Es necesario que las divisiones principales del sermón vayan en un orden ascendiente.
ascendiente, coma, que el valor de cada una, crezca en interés, a medida desarrollamos el tema. A medida desarrollamos el tema. ¿Les alcanzaron las líneas, hermanos? ¿O también las dejé muy cortitas también? Desarrollamos les quedaron chiquitas también. Lo siento, hermanos, perdón. Entonces se los vuelvo a leer. Dice, es necesario que las divisiones principales del sermón vayan en un orden ascendiente. ¿Qué significa esto? Que el valor de cada una crezca en interés a medida que desarrollamos el tema. Por ejemplo, en ese tema, ¿verdad? Que pusimos el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Pusimos en un orden a manera de llegar, como decíamos, a dónde vamos a hacer el llamado. O sea, nosotros tenemos que ordenar nuestro mensaje a manera de que esas verdades vayan una. Por ejemplo, es un mensaje para todos. Es un mensaje fiel. Es un mensaje, ¿qué más pusimos, Luis? Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de oportunidad. Y es un mensaje urgente. ¿Verdad? Entonces vamos a ir en ese orden donde, claro que es para todos. A todos les da, es un mensaje que a todos les da una esperanza. En esa esperanza viene una oportunidad. Pero esa oportunidad debe ser tomada con urgencia. No podemos hablar que es un mensaje urgente, primero, y de último que es un mensaje para todos. Tendría que hacer sentido lo que hablamos. O no podemos decir que es un mensaje de esperanza, ¿verdad? O un mensaje de oportunidad. Y ahí es donde entra el juego de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros el Espíritu Santo nos guía. Porque alguien puede decir, hermano, pero para mí, sí, es decir, hermano, es un mensaje de mucha de esperanza, de oportunidad para todo el mundo y que es urgente. Si usted lo quiere acomodar así, mientras que las ideas que usted tiene vayan en ese orden, ¿verdad? Que usted, esto es lo que voy a hablar primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero y esto es lo cuarto. No al revés, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Claro. Sí, bueno. Entonces dice ahí, ¿verdad? Es decir, no podemos exponer las verdades de mayor peso al principio o que las frases que decimos vayan careciendo de interés a medida que desarrollamos el sermón. De modo que los pensamientos o verdades más débiles sean expuestas al final. De hacerlo así, no podremos mantener el interés de la gente ni hacer una impresión en los oyentes. Al desarrollar nuestro bosquejo, procuraremos mantener el orden y utilizaremos ciertos elementos de identificación para cada una de sus secciones de la manera en la que lo hacen la mayoría de los predicadores, así como lo enseñan en muchos institutos bíblicos o escuelas de predicación, las cuales son. Y así que necesitamos que traigan su mensaje ustedes. Las divisiones principales serán representadas por números romanos. ¿Okay? Las divisiones secundarias por números ordinales. 1, 2, 3, 4, 5. Y si hubieran subdivisiones de haber, serán representadas por letras A, B, C y D. Entonces así como les poníamos ahí, ¿verdad? Tienen ustedes su tema, tienen su texto, entonces la división principal 1, 2, 3. Si tienen ya aquí tienen 1, 2, 3. Entonces esta la dividimos en 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero esta pueda que tenga otra, que porque ya vamos a ver qué es lo que estas hacen con esta. Tal vez podemos poner Este ya es de verdad, si fuera como un tema muy extenso, ¿verdad? Que necesitamos ir tan así, pero por lo regular lo que vamos a tener es esto. La división principal y estas que son las que lo aclaran. La otra y que lo aclara. La otra y que lo aclara. Y recordemos, ¿verdad? Esta no es que no sea importante, pero esta nos tiene que llevar a esta y esta a esta. Un orden, ¿verdad? Por ejemplo, como decíamos, la utilidad de la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir justicia, a fin de que, esa es la verdad que va al final.
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero por ejemplo, hagan conmigo allá segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Porque hay unos textos que aunque ellos mismos ya como que nos dan las divisiones, vamos a ver que este, por ejemplo, tiene bastantes divisiones, aunque están en el mismo texto. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. ¿Vale? ¿Ah? ¿Ya? Vale. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¿Por qué predicó de esto? Yo prediqué de eso. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos como tema de eso, los ingredientes de la fe. Y se dice, vaya hermano, nos vamos a poner el chef de cocinero, el gorro de cocinero todos ahorita. Y nos vamos a imaginar que tenemos una olla, ¿verdad? La olla es nuestra fe. Vamos a ver qué ingredientes le tenemos que ir echando porque ya la olla ya está ahí. ¿Todos tienen fe? Sí. Amén. Entonces dice aquí, a la fe le tenemos que añadir en primer lugar virtud. Y usted explica qué es la virtud. A la virtud, conocimiento. Y usted explica ahí qué es conocimiento y cómo tiene relación con la virtud. Porque es como cuando hablábamos de la sabiduría de lo alto, ¿se recuerda? Que dice, la sabiduría en primer lugar es pura, llena de buenos frutos, es sin celos, es sin esto. Y esto va en un orden ya de por sí ascendente. No lo podemos cambiar. Yo primero voy a hablar de la paciencia antes del dominio propio. No. Esto ya está en un orden, el cual debemos de respetar. ¿Verdad? Entonces, cuando usted hace ese tema, va a tener ahí como 6 divisiones. Tenemos división en números romanos, por ejemplo, Sería uno de estos. sería virtud, y se agrega cuáles son los... ¿Qué es virtud y cómo la obtenemos? Por Se ejemplo, agrega 1, 2. Por ejemplo, virtud. ¿Qué es virtud? ¿Cómo la obtenemos? Después, conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿De dónde proviene el conocimiento? Después, dominio propio. ¿Para qué me sirve? ¿Quién me lo da? Y eso es lo que usted va a ir hablando nada más, porque si hablamos del dominio propio, hermanos, nos vamos solo un tema del dominio propio. Y ahí solo vamos a tocar un poquito, porque estos son los ingredientes de la fe. Cada uno de estos, ¿verdad?, nos va llevando a tener una fe sólida, que es lo que dice todo el mensaje. Entonces ahí la palabra, o sea, el enfoque sería en los ingredientes. Los ingredientes, los ingredientes de la fe. ¿Cómo es que ingredientes de la fe? Sí, hermano, la fe necesita sus ingredientes que le echemos nosotros todos los días, que nos esforzemos por tener virtud, por aquel conocimiento, por el dominio propio, por el afecto fraternal, por el amor. Y ahí se lo lleva a usted. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de un texto que le da bastantes divisiones, hermano. Entonces, entre más divisiones usted tenga, tiene que tener más cuidado de cómo va a ir desarrollando cada una para que le alcance el tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos claros ahí, hermanos? Vale. Dice, mencionaremos a continuación algunas reglas básicas y esenciales las cuales son necesarias para poder desarrollar en orden un sermón eficaz. Las divisiones principales. Escribimos ahí punto número 1, hermanos. Lo general, o sea, los aspectos generales, ¿verdad? Lo general debe preceder a lo particular. Lo general debe de preceder a lo particular. Dice, como lo hemos mencionado con anterioridad, los pensamientos y divisiones deben ir en orden ascendente, similar a una escalera donde cada escalón nos acerca más al objetivo a alcanzar. Por ejemplo, si tratamos de describir la universalidad del pecado, ¿verdad? ¿El pecado es universal o no? No debemos decir, tú y yo somos pecadores, todos los hombres del mundo lo son. En lugar diríamos, todos los hombres son pecadores. Por lo tanto, usted y yo somos pecadores también.
Entonces, por eso decía, cuando se recuerda, ¿verdad? Que decía un mensaje para todos, ¿verdad? Eso general debe preceder a lo particular, ¿verdad? Como dice ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Entonces, si pusiéramos un mensaje para ti, no estaría bien el tema, ¿verdad? Porque se está hablando de un mensaje que es para todos, no es algo individual, es para todos. ¿Ok? Entonces, lo general debe preceder a lo particular. En segundo lugar, hermanos, al relacionar eventos del pasado, con los presentes, eventos del pasado con los presentes, se mencionan los pasados primero. Es decir, que los eventos históricos, personajes bíblicos y sus características deben exponerse antes de relacionarlos de alguna manera con eventos o personajes presentes. Por ejemplo, guerras, eventos de la naturaleza, eventos sobrenaturales, personajes relevantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si usted va a hablar, por ejemplo, hubo un tema en las células que fue que Cristo es la puerta, algo así, ¿verdad? O Cristo es pero tenía una relación con el arca. Nuestra arca es Cristo, algo así. Entonces, ¿de qué teníamos que hablar primero ahí? ¿De Cristo o del evento del arca? Del evento del arca. Entonces, lo que pasó allá lo tenemos que hablar primero antes de hablar lo que está más cercano ahora, ¿verdad? Siempre. No podemos hablar de esto primero y después allá, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos, ¿verdad? Que eso es algo, la tipología que está en la Biblia. Todos los sacrificios que estaban en el Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo o algo que daba algo de ver con Cristo. Entonces, primero tenemos que explicar allá. Por ejemplo, hay un tema que yo estoy estudiando que yo le he puesto como título: Yo soy pentecostés. Porque hay mucha gente que dice que son cristianos pentecostales. Pero ¿qué implica ser pentecostés? Entonces les voy a enseñar ahí qué dice el libro de Éxodo, qué dice el libro de Levítico, qué dice acerca de la fiesta de Pentecostés y cómo Cristo en su muerte cumplió con la Pascua, cumplió con los panes sin levadura y se fue 6 días antes de Pentecostés. Él asciende 6 días antes de Pentecostés. Esos 6 días los hermanos pasan en oración y desciende el Espíritu Santo. Esos 50 días exactamente después de que Cristo muere. 7 semanas. Entonces, pero tengo que explicar primero lo que dice en el Antiguo Testamento para poderlo aplicar a lo que está en lo presente. Y ahí vamos a entender qué significa yo ser pentecostés. ¿Verdad? No tiene nada que ver con la gritería, ni con el relajo, ni nada de eso. Tiene que ver con qué se enseña allá, cómo lo vamos a aplicar aquí y qué el Espíritu Santo quiere llevarnos a hacer como cristianos pentecostales que decimos que somos. ¿Ok? Número 3, al utilizar el tiempo como elemento de orden, siempre debe ser, escribimos, hermanos, pasado, presente, futuro. El tiempo, ¿verdad? Como orden en nuestro mensaje, siempre vamos a hablar del pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, si nuestro tema es rescatados a precio de sangre, ese es nuestro tema, rescatados a precio de sangre. Entonces, ¿rescatados de dónde? Del pecado. Para vivir hoy una vida que agrada a Dios porque queremos llegar a la nueva Jerusalén. Pasado, presente y futuro. ¿Verdad? Pero, ¿cómo empieza eso? En saber que fuimos rescatados a precio de sangre. Se pagó el rescate por usted, hermano, de una vida de pecado, lo había heredado de sus padres, de su nacimiento, etcétera, etcétera. Hoy usted vive una vida en Cristo, pero recuerde que su futuro no está en esta tierra, su futuro está en el cielo. Por lo tanto, ¿verdad? Como decía Pablo, alentémonos en estas palabras, pronto está la venida del Señor, hermano, de usted ahí, ¿verdad? Y si usted necesita reconciliarse con el Señor porque quiere llegar a la patria celestial, es el tiempo que se trabaja, ¿verdad? Entonces, si vamos a usar esos elementos, hermanos, siempre en ese orden también. Debemos ser cuidadosos de no invertir estos elementos cuando nuestro sermón o mensaje incluya el elemento tiempo. Es decir, siempre exponer primero los hechos del pasado, la relación con los hechos presentes y su conclusión con los hechos futuros. De no hacerlo así, daremos una explicación o aplicación incorrecta del pasaje. Vamos a ver Hebreos 13:8, ¿qué nos dice ahí, hermano? Orad por nosotros que confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo.
13:8, Hebreos 13:8. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ven? Entonces, digamos, si usáramos nosotros solo ese texto, ¿verdad? 13:8, 18. ¿verdad? Y habláramos, por ejemplo, bajo el tema la eternidad de Cristo, ¿verdad? El tema de nosotros es la eternidad de Cristo basado en Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? La eternidad de Cristo. ¿Eso habla ahí o no? Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No podemos cambiar eso y decir, no, pero yo voy a poner que Jesucristo es el mismo de todos los siglos, primero. Y después voy a hablar que es el mismo de hoy. Y por último voy a hablar que es el mismo de ayer. No. Tiene que llevar un orden lógico. Esto no daría lógico, ¿verdad? Tiene que llevar un orden lógico. Ahí el texto el mismo nos lo da, ¿verdad? Pero cuando usemos 2 o 3 textos, nosotros tenemos que buscar ese orden lógico. ¿Ok? Punto número 4. Exponer por último el punto que lleve a la decisión. Siempre vamos a exponer por último, hermanos, el punto que lleve a la decisión. Recordemos que ese es el objetivo del mensaje, lograr, ¿verdad? Que primeramente que nada, pues con la dirección del Espíritu Santo, la gente decida por Cristo, ¿verdad? O que decida no aceptar a Cristo. Pero una decisión tiene que haber ahí, en ellos. Siempre debemos procurar exponer al final de nuestro sermón el punto que dirija a la audiencia a la decisión importante que se desea producir por medio del mensaje. Estas reglas generales se aplican tanto para las divisiones, tanto para las principales, tanto para las secundarias, y si alguna de ellas dentro de las mismas frases que componen nuestro bosquejo del sermón. Siempre debemos presentar el tema o asunto de modo lógico y secuencial, o seguido, pasando de un punto a otro y terminando con una aplicación práctica. Perdón, hermanos, con una aplicación práctica. Y esto es sumamente importante, hermano. Yo les puedo, ¿verdad?, leer todo eso aquí, venir, ¿verdad?, y podríamos avanzar mucho más, tal vez en las 2 horas que estamos aquí, un poquito más de 2 horas, solo leerlos y no hacer ningún ejercicio, no hacer ninguna aplicación práctica. ¿Dónde aprendemos? En la aplicación práctica. Yo le puedo hablar a la gente del mensaje de salvación. Y le puedo dar todas las citas que ellos que hablan del mensaje de salvación y cuán importante que es para todos, pero cómo es para él. Esa es la aplicación práctica que yo tengo que buscar. El conocimiento y la sabiduría. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo llegar a ese mensaje de salvación? Y cómo es algo práctico, ¿verdad? Tengo que buscar algo, cómo aplicarlo. Usted está necesitado, usted necesita tener un mensaje diferente. ¿Qué mensajes ha estado escuchando usted? Su cerebro, su mente está llena de unos mensajes que tal vez lo han llevado a usted a pensar en el suicidio, tal vez lo han llevado a pensar a usted a dejar a sus hijos, lo han llevado a usted a pensar en, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Irse corriendo a su país, pero yo quiero decirle que hay un mensaje diferente, hay un mensaje de salvación que lo va a sacar a usted de todos esos mensajes suyos y corrompidos que están, porque mire, a mí se puede poner usted como ejemplo o buscar una aplicación práctica. Eso es importante, hermano. No solo transmitir un montón de conocimientos, sino aplicarlo de manera personal para que la persona verdaderamente, ¿verdad?, sea impactada. Sería insensato, dice aquí, tratar de explicar cómo se hace o produce algo sin antes tener el conocimiento de qué tal cosa es, ¿verdad? Yo no le puedo decir cómo se hace un marcador si yo no sé qué es un marcador, ¿verdad? Y no tengo un marcador, ¿verdad? No puedo porque yo no sé ni qué es para empezar. Y así hay mucha gente que, por ejemplo, la gracia. Para explicar la doctrina de la gracia, yo tengo que entender qué es la gracia. Y la gracia abarca muchas cosas, hermanos. La gracia todos la entendemos como don inmerecido, ¿verdad? ¿O alguien tiene otra cosa diferente por gracia? Algo inmerecido, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el concepto de gracia? ¿Verdad? ¿De dónde surge el concepto de gracia? ¿Quién hacía gracia? ¿Y por qué es que Pablo es que empieza a utilizar esa expresión de gracia? ¿Qué fue lo que él vio? Que nos ayude a entender a nosotros qué éramos, ¿verdad? Y cómo la gracia, porque somos salvos por gracia. Pero no porque seamos agraciados, ¿verdad? Sino porque la gracia era algo charis, esa es la palabra, ¿verdad? Era algo que se daba en las cortes y se daba con los reyes, donde alguien era condenado a muerte y que estaban todas las pruebas, eran evidentes, fehacientes, sólidas, y el juez había condenado a Luis Barahona o a Roy Montes de Oca a morir, pero venía el rey, ¿verdad?, que era el único que podía actuar sobre la decisión del juez, y decía, no, yo pongo mi gracia sobre Luis.
Y Luis, usted ahorita se puede ir. Ya todo está perdonado. Usted no ha hecho nada. Ni otro con autoridad para esto. Entonces Satanás tenía una autoridad sobre nosotros con el pecado, ¿no? Pero hubo uno más alto que él, que murió en la cruz. Y tiene una autoridad superior sobre nuestra vida todavía. Y él viene y cuando nosotros le recibimos esa gracia que él tiene, ese poder mayor, la pone sobre nosotros y dice, yo te declaro inocente ahorita. Yo ya pagué. Esa es la gracia. Yo no merecía eso. ¿Qué merecía yo? El condenado merecía ¿qué? Morir. ¿La gracia cuál fue? El perdón inmerecido. No merecía ser perdonado. Sin embargo, viene algo superior al que lo condenaba y le dice, ahora tú estás limpio de tus pecados, de tu deuda. Eso es la gracia. Pero la gracia, hermano, la entendemos por perdón inmerecido, pero porque lo he escuchado. Pero si vamos a hablar algo así, ¿verdad? Entonces tenemos que entender algo para nosotros poderlo explicar. El orden del bosquejo debe abarcar no solamente los puntos principales, sino extenderse de la manera más integral y ordenada posible en las subdivisiones. Pues de no hacerlo así, creamos confusión en las mentes de los oyentes al no aplicar estas reglas incluso a los detalles más sencillos del sermón. O sea, todas deben ir en ese orden ascendente y lógico. Debemos recordar al elaborar nuestro esqueleto bosquejo la importancia de la palabra clave, ¿verdad? Lo que ya discutimos, ¿verdad? Cada subdivisión principal debe llevar esa palabrita siempre. Pues dicha palabra proveerá de manera excepcional la preparación y anticipación necesaria entre cada uno de los puntos principales. Un sermón desordenado o carente de un bosquejo no podrá mantener el interés de la audiencia en el tema expuesto, mientras que de hacerlo en orden, aquellos que nos escuchen entenderán el mensaje de modo lógico, claro y racional. Ahí nos vamos a quedar por hoy, hermanos. Y no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda en lo que vamos a hablar. Lo de los 3 temas y los 3 textos, si nos los puede dar. Hermana madre, algo que... Tenemos tanta información que procesar. Una pregunta solo acerca de ejemplo de la gracia, se puede es como parecido a influencia o poder. Un poder, es un poder. La gracia es nada más, es por un poder que hay, que es superior al que dictó una sentencia sobre algo. Ya había unas, por ejemplo, cuando alguien está condenado ahora a muerte, buscan algo que le llaman ahora un indulto del presidente o del papa. Entonces, si el presidente o el papa da el indulto, el sentenciado a muerte ya no muere. Sigue pero sigue en la cárcel. La gracia lo sacaba de la cárcel. En ese tiempo él era un condenado a muerte y cuando el gobernador o el que sea llegaba y decía, la gracia, yo te curo con mi gracia, ahí él lo tenía que dejar ir. Y no lo podían buscar por ese crimen, estaba pagado. O sea, él no era culpable de nada de eso y él era libre. Ahora, si volvía a fallar, esa gracia ya no lo cubría. La sentencia. Venía otra sentencia sobre él, ¿verdad? Pero ya había sido cubierto por la gracia. Entonces, Hermano, y esa misma sí. gracia es la que Cristo nos ha dado a cada uno. Claro. Ya porque nos ha dado gracia a nosotros Ujú. también. Sí, claro. Es que, por eso le digo que ahí la gracia que Dios le ha dado a usted es una gracia que la capacita para que cuando usted haga su trabajo, usted lo pueda hacer eficazmente y pueda captar la atención e impactar la vida de los oyentes. Pero la gracia que salva, esa solo la tiene Cristo. Pero Dios, claro que nos ha dotado de gracia a nosotros, ¿verdad? Es como, la gracia es como, digamos, aquí cada uno, ¿verdad? Y son como líderes, digamos que somos estos. Y a cada uno tiene su gracia, es como un poder que tiene como para interceder, orar por otra persona. Esa no sería tanto gracia, hermana, eso serían dones. La gracia, porque digamos nosotros en sí no tenemos como un poder o una autoridad mayor que ni la de Satanás ni que la de Jesús. Nosotros no tenemos una autoridad mayor que esa, ¿verdad? Y claro que Dios nos da una autoridad, por ejemplo, si se puede sacar para echar un demonio, echar fuera un demonio, por eso es un don, ¿verdad? Que Dios nos da, que Él nos capacita para hacer esto. Pero la gracia específicamente por la que somos salvos es una gracia que solo viene de parte de Dios, ¿verdad? Ahora Él nos da una gracia que nos capacita. Exacto. Es una gracia capacitadora, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios en todas áreas O sea, para que tenga como efecto
lo que nosotros hagamos por medio del poder o del Espíritu Exacto. de Dios. Esa es la gracia con la que nos Para capacita. que Ajá. sea efectivo lo que nosotros hagamos por medio de Él. Claro, eso sí. Ajá. Esa gracia si Dios se la da o el Espíritu Santo se la da a uno, ¿verdad? Pero para salvar es una gracia que solo viene Claro. de parte de Dios. Ajá. Pero si nosotros somos dotados de gracia, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la fe es la que da gracia, ¿verdad?, al humilde, al sencillo, ella es la que nos da gracia a nosotros. Así que pongámonos de pie entonces, hermanos, vamos a orar. Gracias por su tiempo y su dedicación. ¿Listos? Sí, amén. Bueno, bendito Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por este tiempo precioso en el que hemos podido, Señor Jesucristo, aprender una vez más de tu palabra. Gracias por capacitarnos, Señor, por guiarnos, Señor, por edificarnos. Y ahora, Señor, que este conocimiento no se quede nada más en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, sino que lo pongamos por obra, Señor. Y no solo para nosotros, sino también, Señor, para instruir a todo aquel que esté necesitado. De gracia lo estamos recibiendo, Señor. De gracia debemos de darlo también. Padre, bendice a tus siervos, bendice, Señor, a tus siervas también, Señor, que se esfuerzan a cada viernes. Guárdalo, Señor, en el camino de regreso a casa. Y que el día de mañana, Señor, en las actividades que tengamos, tú nos cuides y por la tarde podamos estar en tu casa para continuar alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.